Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos dado la salvación muy grande. Éramos inútiles, andábamos pecando, viviendo en el mundo. Pero por tu gran misericordia, ahora somos salvos y estamos en la iglesia que el Señor está. Te damos la gloria a ti, Señor, por tu gran misericordia. Queremos pagar esta gracia muy grande del Señor, sirviendo muy bien a los amados hermanos, predicando el Evangelio a nuestro alrededor. Queremos salvar a muchas personas y ser utilizados preciosamente por Dios. Haznos crecer más y más para que podamos ser fieles y buenos trabajadores del Señor. Utilízanos preciosamente, danos tu mucha gracia, fuerza, ánimo y paz. Salva a toda nuestra familia. Esta noche tenemos un seminario en una casa de invitado. Ayuda a este seminario y también el gran seminario. Aumenta a muchos salvos en nuestra iglesia. Levanta la iglesia de Santo Domingo y de la iglesia de Puerto Viejo. Solamente confiamos en ti, Señor. Bendice a todos los hermanos. Hazles entender muy bien tu palabra preciosa. Sana a todos los enfermos. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Mateo 13. Mateo 13. El versículo 1 al 9. Mateo 13, el versículo 1. ¿Encontraron? El versículo 1 al 9, les leo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrado él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si vemos aquí, Jesús salió de la casa y estaba en el mar. Había mucha gente que le siguieron. Jesús se sentó en un barco y la gente estaba en la playa y todos querían escuchar la palabra de Jesús. Y Jesús les dio una enseñanza maravillosa e importante a través de una parábola. ¿Qué parábola será? Aquí sale 4 tipos de tierra, ¿cierto? Primero, junto al camino. Segundo, pedregales. El tercero, espinos. Y cuarto, buena tierra. ¿Qué indica? Indica el estado del corazón de cada uno. Imagínense, en ese momento había mucha gente, muchos estaban escuchando la palabra de Jesús. Pero el corazón de cada uno era diferente, ¿cierto? Había personas que tenían buen corazón y otros que no tenían buen corazón. Junto al camino no es buen corazón. Pedregales tampoco. Espinos tampoco. Los que no tenían buen corazón no podían recibir la salvación ni entender la palabra de Jesús. Solamente los que tenían buen corazón, como buena tierra, ellos podían entender la palabra del Señor y recibieron la salvación. Ahora también sucede lo mismo. Hay 4 tipos de tierra, o sea, indica el corazón. Buen corazón y mal corazón. A través de esta parábola, Jesús desea darnos una enseñanza importante. ¿Con qué corazón escucha la palabra de Dios? Ustedes tenían muy buen corazón, por eso escuchando el seminario han recibido la salvación, ¿cierto? O sea, era buena tierra. Después de recibir la salvación, también tienen buen corazón, como buena tierra. Entonces, pueden entender muchas cosas y crecer muy bien aprendiendo la palabra de Dios. Siempre alcanza a recibir mucha fuerza, mucha gracia del Señor. Cada vez que aprende la palabra, se siente gozoso y alegre. Siente mucha paz. ¿Por qué? Tiene buen corazón. Pero si no guarda bien su corazón, entonces su corazón sube. O sea, podría enorgullecerse, podría ser duro. Entonces, la palabra no le llega más, porque Dios no le permite entender. Es maravilloso. Cuando usted es humilde, entiende muy bien y recibe mucha alegría y mucha gracia a través de la palabra. Pero si su corazón sube y usted es orgulloso, entonces no puede entender. Dios no le permite entender la palabra, no le hace entender. Si su corazón está duro, tampoco. Si usted está ocupado
por las cosas del mundo, tampoco puede entender. Si usted tiene muchas preocupaciones de la familia, del mundo, del dinero, tampoco puede entender muy bien. Ya, vamos a aprender más detalladamente con el texto. Mateo 13, 1 al 3. Les leo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Salió Jesús de la casa. Jesús siempre andaba ocupadamente, ¿para qué? Para predicar y salvar a las almas. Jesús siempre quería predicar. Entonces nosotros también tenemos que vivir como nuestro Señor Jesús, teniendo el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? La vida de Jesús era predicar y salvar a las almas. Y nosotros, que somos cristianos, nosotros también debemos vivir como nuestro Señor, ocupadamente, para salvar a las almas y predicar el Evangelio. Es más agradable al Señor, de verdad. El versículo 2, y se le juntó mucha gente, y entrado él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Mucha gente estaba en la playa, y se sentaron, porque ellos querían oír la palabra de Jesús, teniendo curiosidad y expectativa. Habían algunos que tenían muy buen corazón y otros que no tenían buen corazón. Jesús sabía sobre el corazón de todos. Estaba viendo el corazón de cada uno. Y Jesús les hizo entender muy bien la palabra de Dios a los que tenían buen corazón. Y a los que no tenían buen corazón, no les permitió entender. El versículo 3, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. O sea, les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas. Jesús les dio muchas palabras, ¿sí o no? Entonces, imagínense, ¿durante cuánto tiempo Jesús les daba la palabra en aquel día? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Era una prédica muy larga. ¿Por qué? Aquí dice, les habló muchas cosas. Invirtiendo su tiempo precioso, Jesús hablaba mucho, dándoles muchas palabras, ¿cierto? Pero, ¿por qué especialmente Jesús les enseñó la palabra a través de parábola? ¿Por qué no les enseñó directamente, fácilmente? ¿Por qué difícilmente les dio muchas palabras a través de parábolas? Hay razón. Aquí veamos el versículo 13. Mateo 13, el versículo 13. Les leo. Por eso les hablo por parábolas. O sea, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, ¿por qué dijo
¿Por qué Jesús les habló por parábolas? Para que ellos no entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no les permitió entender la palabra de Dios? Y dijo a través de parábola. ¿Por qué? Ellos no tenían, algunos no tenían buen corazón. No estaban listos para recibir la gracia y la palabra de Dios. En cambio, los que tenían buen corazón, era fácil entender la palabra de Dios. Porque Jesús les ayudó mucho a poder entender y les hizo entender la palabra de Dios. El versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Así dijo. Hay mucha diferencia entre los que tienen buen corazón y los que no tienen buen corazón. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Ahora también sucede lo mismo. Cada vez que tenemos el gran seminario, muchos invitados vienen al seminario y escuchan la palabra de Dios. Sin embargo, muchos no pueden entender nada. Después de escuchar todo, no recuerda nada. La palabra no le quedó nada. Pero hay personas que han recibido la salvación. ¿Por qué? Son puros, humildes, sinceros ante Dios. Por eso reciben la salvación. Es maravilloso. Cada vez que doy el seminario, siempre viendo ambas cosas, me maravillo. ¡Wow! Al mismo tiempo, todos han escuchado juntos, pero hay algunos que no han podido ser salvos y otros que han recibido la salvación. Es maravilloso. Dios sabe el corazón de cada uno. Solamente Dios toca el corazón de los puros para que entienda y reciba la salvación. Y les habló muchas cosas. De verdad, ustedes también están aprendiendo muchas cosas, muchas palabras. Siempre, cada semana. Hay unos 5 reuniones a cada semana. En cada reunión hay palabra. De verdad, aprende muchas cosas. Escucha muchas palabras. Me parece que todos se están entendiendo bien, pero hay que examinar. ¿Realmente entiende muy bien? Cada vez que escucha y aprende la palabra de Dios, entiende todo perfectamente y la palabra le queda, recuerda todo. Les habló muchas cosas. Según esta palabra, Jesús les está dando continuamente muchas palabras. Entonces, ojalá que todos puedan recibirlo, entendiendo perfectamente. Pero a veces no entiende muy bien. ¿Con qué corazón escucha? Es muy importante. ¿Cómo está el estado de su corazón?
Es muy importante. ¿Cómo recibe la palabra de Dios? ¿Con qué corazón? Depende de su corazón, Dios le puede ayudar o no le puede ayudar. Si tiene buen corazón, anhela mucho aprender la palabra de Dios, practicando y obedeciéndole a la palabra, entonces Dios le ayudará mucho y le hará entender muchas cosas. Si solamente quiere tener mucho conocimiento de la Biblia, sin practicar, sin obedecerle a Dios, entonces Dios no le permite entender muchas cosas. Sin embargo, si usted entiende mucho con la cabeza, ya tiene el conocimiento de la Biblia, entonces será orgulloso. Tener mucho conocimiento de la Biblia es bueno, pero sin practicar, sin sacrificarse, sin obedecerle a Dios, será orgulloso nada más. El conocimiento le hace ser orgulloso. Por eso, tener conocimiento de la Biblia es importante, pero practicarlo según lo que ha aprendido, obedecerle a Dios es más importante. Los discípulos siempre aprendían muchas cosas de Jesús. Ellos trataban de practicar y obedecerle a Dios, según lo que habían aprendido de Jesús. Por eso ellos podían entender muchas cosas y luego fueron excelentes apóstoles. Ahora también sucede lo mismo. ¿Quién puede ser buen trabajador de Dios? ¿Quién puede ser usado preciosamente por Dios? El que obedece siempre a la palabra de Dios y el que practica según lo que ha aprendido. Podrá crecer rápidamente y ser buen trabajador de Dios, de verdad. Mateo 13, 16. Mateo 13, 16. Les leo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ya significa que ustedes son bendecidos, porque ya pueden ver el cielo, a Dios, a Jesucristo, a los ángeles, con la vista de fe. ¿Sí o no? Ya puede ver sobre la operación de Dios y la operación del diablo. No directamente a través de la palabra de Dios y con fe. Si alguien puede ver al diablo, a los fantasmas, entonces no es normal. Tiene que recibir consulta conmigo. No es normal. Los salvos no pueden ver a los fantasmas, a los endemoniados. No se ve con nuestros ojos, pero con la vista de fe podemos verlos. No se maraville, ¿se puede ver a los endemoniados? ¿En serio? ¿A los ángeles también? ¿A Dios cómo? ¿De qué manera? No se asuste, no podemos ver directamente con nuestros ojos. Con la vista de fe, sí podemos. Aquí dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, así dijo, ¿no? Porque ven, ya somos salvos, tenemos la esperanza del cielo, podemos sentir a nuestro Señor Jesús cada vez que aprendemos la palabra, porque Él siempre nos da gracia, alegría y paz cada vez que participamos en la reunión.
¿Sí o no? Por eso. Y además, cuando ustedes han recibido la salvación, es que se encontraron con el Señor Jesucristo. Y vuestros oídos, porque oyen. Los no salvos no entienden nada, aunque escuchen y aprendan la palabra de Dios. Pero los salvos, o sea, ustedes que son salvos, entienden la verdadera palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso son bendecidos, de verdad. Imagínense, antes de recibir la salvación, no leía bien la Biblia, no tenía mucho interés en leerla, pero ahora ya le gusta leer la Biblia, ¿cierto? Aunque antes leía mucho la Biblia, no entendía nada, pero hoy en día, después de ser salvo, ya entiende muchas cosas, ¿sí o no? Es maravilloso. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Ya se ve, ¿no? La Biblia. Solamente antes veía la letra negra. La letra negra y el papel blanco, nada más. No entendía nada de la palabra de Dios. Pero y ahora se ve, entiende, ¿no? Muchas cosas mientras lee la Biblia. Es maravilloso. Y ahora le gusta la palabra de Dios, ama la Biblia. Por eso ha comprado la Biblia, ¿verdad? Para leer y meditar. Todos tienen la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Si aún no la tiene, compre una Biblia, por favor. Para leerla y meditar en la Biblia. Mateo 13, 4. Mateo 13, 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa esto? O sea, mientras sembraba, sembrador indica al Señor Jesucristo. Antes lo hemos aprendido, ¿sí o no? Siempre nuestro Señor siembra la buena semilla, ¿sí o no? ¿Qué significa la semilla? La semilla primero indica la palabra de Dios, ¿cierto? Siempre Jesucristo siembra la buena semilla. La buena semilla. ¿Dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Su corazón es puro y humilde. Por eso, mientras el Señor le daba palabra, le siembra la buena semilla en su corazón, usted podía recibir la salvación. ¿Sí o no? Y después de ser salvo, Dios les puso en la iglesia y continuamente les da la palabra de Dios. Aún está sembrando. ¿Sí o no? Pero si vemos aquí, sale junto al camino. Junto al camino. ¿Qué significa? ¿Qué indica junto al camino? Indica el corazón duro, como el cemento. Cemento es muy duro, ¿sí o no? Hay alguien que tiene el corazón muy duro, como cemento. Entonces, si uno siembra la semilla en el cemento, entonces la semilla
brotará, crecerá, llevará fruto. No. Entonces, las aves vienen y la comieron, la comen. ¿Qué significa? ¿Qué indica las aves? Las aves que salen aquí indica al diablo. Comerla indica quitar la palabra que el Señor le sembró en su corazón. Su corazón, sí, su corazón es duro como cemento. Entonces, aunque el Señor le dio la palabra no le llega. Por eso el diablo viene y quita la palabra que el Señor le ha sembrado. Eso significa. No es mi interpretación. Así dijo, si vemos en la Biblia. Busquemos. Mateo 13, 18 al 19. Les leo. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy claro, ¿sí o no? Claramente Jesús les enseñó a sus discípulos y al mismo tiempo a todos nosotros. Hay alguien que tiene el corazón duro, no puede entender nada. ¿Por qué? Su corazón es como cemento, es muy duro como cemento. Por eso el diablo viene y quita la palabra que el Señor le ha sembrado. Por eso, cuando hemos tenido el seminario, el gran seminario, habían muchos que no han entendido nada después de escuchar todo. Ellos eran como junto al camino. No entendían nada. ¿Por qué? No tenían interés, ningún interés en la palabra de Dios y no querían creer en Dios y en la palabra de Dios. Por eso no podían entender nada. Tales personas son como junto al camino. Es muy difícil recibir la salvación para ellos. Entonces, ¿ellos no podrían ser salvos? Sí pueden. No se preocupe. La palabra de Dios tiene poder y fuerza. Y Dios quebranta el corazón duro con su palabra que tiene gran poder. Por eso, aunque uno sea duro, si escucha continuamente el seminario, su corazón será quebrantado. Al final, la palabra le llegará y será salvo con la ayuda de Dios, con la gran operación de Dios. Por eso, no se preocupe, aunque su familia sea dura. Si ellos escuchan continuamente el seminario, podrán ser salvos. Mateo 13, 5. ¿Han entendido sobre junto al camino? Junto al camino indica al duro. Su corazón es como cemento. Por eso la palabra no le llega a nada. Veamos sobre pedregales. 13, 5.
Mateo 13:5. Les leo. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pedregales, aquí sale pedregales. ¿Se usa pedregales? ¿Se usa? No mucho. Pedregales. No mucho, pero sabe sobre pedregales. Hay poca tierra y adentro hay muchas piedras grandes y pequeñas. Por eso la semilla no brota. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Es buena tierra o no? No es buena tierra. Hay alguien que no tiene buen corazón, como pedregales. Perdón, hay alguien que tiene el corazón como pedregales. Mire, en la tierra hay poca tierra y adentro hay muchas piedras. ¿Qué significa? Hay alguien que tiene muchas malas doctrinas por no aprender bien la palabra. Tiene su propio pensamiento, su propia opinión. Es muy terco. No quiere dejar su pensamiento, ni aceptar la buena palabra, la verdadera palabra. Tiene su propio pensamiento, su propia doctrina. Es pedregales. Aquí, por fuera se ve como muy buena persona, pero por dentro hay muchas piedras, muchas piedras, o sea, su pensamiento, su propia doctrina. Por eso la palabra no le llega a nada. Tal persona, después de escuchar el seminario, dice así: me gusta mucho este seminario, la palabra es muy buena, ¿no? Me gusta, quiero escucharlo y quiero seguirlo. Pero solamente oído nomás. O sea, solamente se alegra un momento nomás, sin que le llegue la palabra. Aquí veamos Mateo 13:6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Salido el sol, se pone el sol y la semilla, mire, aquí no tenía profundidad de tierra, pero hay tierra, un poco de tierra, ¿sí o no? Por eso la semilla brotó un poquito, pero había raíz, ¿tenía raíz o no? No tenía raíz. Por eso, después de ponerse el sol, se quemó, murió. ¿Qué significa? ¿Qué indica? ¿Quién es? ¿Qué indica? Indica a tal persona. Esta vez yo he recibido la salvación a través de la sangre de Jesús. El Señor murió en vez de mí y perdonó todos mis pecados con su sangre, mis pecados del pasado, del presente y del futuro. Ya no tengo pecado. Da buen testimonio.
pero yo tengo que seguir a mi iglesia. Y antes yo recibí la salvación a través de bautizarme. Así dice. Tal persona es como Pedregales. Tiene su propio pensamiento y su propia doctrina que nunca quiere dejar. Por eso la palabra no le llega. El versículo 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí dice, al momento la recibe con gozo. O sea, un momento nomás. Un momento recibió con mucha alegría la palabra de Dios y después se aparta de la iglesia. Se aleja del Señor. Imagínense, habían muchos invitados que se sentían felices después de terminar el seminario y dijeron que han sido salvos, pero ahora no vienen. Más de 300 personas han venido al seminario y han escuchado, pero entre ellos solamente pocos se quedan en la iglesia y la mayoría se fueron al mundo donde no hay palabra, no hay verdadera palabra y Señor. Hay algunos que tienen su propio pensamiento y su propia doctrina. Ellos son como pedregales. El que piensa que puede ser salvo, o sea, el que piensa que es salvo a través del bautismo, es pedregales. Es su propio pensamiento. El que sigue a la Iglesia Católica sirviéndole a María, también podría ser como pedregales, porque no es bíblico. Solamente medidor de las personas, medidor, ¿está bien? Mediador de las personas es único, es el Señor, no es María. María era un hombre nada más, una mujer nada más. Jesús es el Hijo de Dios. No es que María murió crucificado en vez de nosotros, sino que Jesucristo murió en el lugar de nosotros. Y a través de su sangre, nuestros pecados se han borrado. No es que María derramó su sangre. El versículo 21, o sea, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, pero no tiene raíz en sí.
¿Qué significa, qué indica raíz? Raíz indica la salvación. Aunque ha recibido con gozo la palabra de Dios, no ha recibido la salvación, no tiene raíz dentro de su corazón. Por eso luego se aparta del Señor y de la iglesia. Pero si vemos aquí, sino que es de corta duración. Ya después de después de escuchar el seminario, hay alguien que asiste continuamente a la iglesia. Podría ser 3 meses, 6 meses, o 1 año, o 5 años. Depende de persona. Pero hay una corta de duración. Perdón. Aquí dice, sino que es de corta duración. Hay corta duración. Pero corta duración podría ser 3 meses, 1 año y 5 años. Es diferente. Pero luego, si hay alguna aflicción, algunas dificultades, se aparta de la iglesia. Por ejemplo, si normalmente tenemos muchas reuniones, ¿sí o no? Entonces, participar en todas las reuniones es duro. Por eso se aparta de la iglesia. Y la iglesia, si le pide mucho sacrificio y mucha colaboración, entonces se siente cargado, se aparta del Señor y de la iglesia. Si uno se discute con algún hermano o alguna hermana y se siente mal, entonces ya se aparta del Señor y de la iglesia. Pero hay corta duración. Pero después de un poco de tiempo ya se aleja del Señor y de la iglesia. Es Pedregales. ¿Sí me entiende? Mateo 13, 7. Entonces, ¿entendió sobre Pedregales? Pedregales indica al que recibe con gozo la palabra de Dios, pero un momento nomás. Y hay corta duración. O sea, asiste a la iglesia un momento. Podría ser 3 meses, 1 año o 2 años. Pero si hay algunas dificultades y aflicciones, se aparta de la iglesia y del Señor. Así es Pedregales. Y también dentro de su corazón tiene muchas piedras, o sea, mucho pensamiento y mucha doctrina, su propia opinión. Tal persona no tiene raíz, o sea, la salvación. No es buen corazón. El que tiene su propio pensamiento y su propia doctrina es como Pedregales. Es difícil recibir la salvación. Entonces, tal persona no podría ser salvo, no podría ser salva. Sí puede, ¿por qué no? Dios puede salvar a todos. Dios puede quitar las piedras. O sea, mal pensamiento, mala doctrina, Dios puede quebrantarlos. Entonces, luego, después de quitar las piedras, la palabra le llegará bien y podrá ser salvo. Pero hay que escuchar sin cesar la palabra de Dios. Pero para predicar a tal persona necesita mucho sacrificio, mucha pasión
y mucha paciencia del salvo y también muchas oraciones. Salvar a tal persona es muy difícil y necesita mucho tiempo. Durante mucho tiempo, teniendo mucha paciencia y mucha misericordia de tal persona, esa persona, hay que seguir predicándole. Si esa persona es su amigo y su amigo íntimo y su familia, entonces tiene que seguir predicándole sin desmayar, sin abandonar, aunque sea duro. Mateo 13, 7. Les leo. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó entre espinos. Entre espinos. ¿Qué indica espinos? Espinos. Aquí veamos el versículo 22. Mateo 13, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Espinos indican a los que tienen ganas de tener las cosas del mundo. Indican a las personas que quieren ganar el dinero, mucho dinero. Y también indican a algunos que quieren disfrutar los deleites del mundo pecando. Tal persona no puede ser salva, la palabra no le llega, porque dentro de su corazón hay muchos espinos, tiene mucha codicia para ganar las cosas del mundo, las riquezas, y desean mucho disfrutar los deleites del mundo. Hay alguien que le gustan mujeres. Entonces, tal persona quiere encontrar a muchas mujeres. Por eso no quiere recibir la salvación, porque tiene miedo de dejar su pecado. Una persona que le gustan hombres también. Porque encontrar a los hombres y a las mujeres es su placer. Pero piensa que si recibe la salvación, tendrá que dejar y cortar su pecado. Por eso no quiere recibir la salvación. Hay alguien que solamente tiene mucho interés en ganar el dinero, trabajando mucho, andando ocupadamente. Dentro de su corazón está lleno de espinos. La palabra no le llega, porque solamente tiene mucho interés en ganar las riquezas, el dinero y las cosas del mundo. La palabra no le llega. Hay alguien que le gusta tomar alcohol, bailar, disfrutar los deleites del mundo, participar en fiesta. O sea, tal persona
tiene miedo de dejar su pecado. Por eso no quiere recibir la salvación. Especialmente los jóvenes tienen mucha energía, ¿no? Y quieren vivir según su corazón, como quieran. No es puro ante Dios. No alcanza a recibir la salvación. Hay muchos que son como espinos, de verdad. Especialmente entre los incrédulos hay más. Entre los creyentes hay pedregales por aprender mal, ¿no? Por mal entender. Tiene su propia doctrina y su propio pensamiento. Porque desde pequeño asistía a alguna iglesia y aprendía mal. Entre los creyentes hay muchos que son como pedregales. Entre los incrédulos hay muchos que son como espinos. ¿Por qué? Solamente ellos quieren disfrutar los deleites del mundo pecando mucho, sin Dios. Ellos no desean que Dios se mete en la vida de ellos. Yo también era como espino. Mi hermana menor me predicó. Durante 6 meses me seguía. Hermanito, vamos a la iglesia. Por favor. Hermanito, yo te regalaré algo. No quiero. No me gusta. Vamos a escuchar el seminario. Solamente escuche una vez el seminario, por favor. Mi hermana menor recibió la salvación primero entre mi familia. Y ella predicó a todos. Mi papá, mi mamá, mi hermana mayor. Y por último, yo. Yo recibí la salvación por último. Por favor, vamos. Escuche. No hace falta que asista continuamente a la iglesia. Solamente escuche una vez el seminario. No quiero. Mi mamá también empezó a molestarme a mí. Hijo mío, mi amor, vaya a la iglesia a escuchar el seminario. Mami, ¿qué pasó? Usted antes servía mucho a Buda. ¿Qué pasó? Ya cree en Jesús y asiste a la iglesia. ¡Wow! Mi hermana es chévere. Predicó a su mamá, a mi mamá. ¿No? Hijo mío, vaya a la iglesia. Mamá, entonces, mami, yo le compongo una cosa. Présteme $15,000, por favor, para tener una casa.
Ella no tenía mucho dinero, sin embargo, me dijo que sí, para que yo escuche el seminario. Ya mi mamá hizo la promesa conmigo, dar $15,000. Ya empecé a escuchar el seminario. Me sorprendí mucho y me asusté, porque realmente Dios está vivo. Hay muchas evidencias seguras de la Biblia y cumplimiento de las profecías. Mientras escuchaba el seminario, sentía mucho miedo y temor, porque tenía muchos pecados. Aprendiendo sobre Dios y conociéndole a Dios cada vez más, sentía más miedo y temor por el juicio y el infierno. Yo era como espino, porque quería pecar mucho y en ese momento también tenía pecados, no quería dejarlos. Por eso yo le pregunté a mi hermana, si escucho la palabra de Dios y asisto a la iglesia, tengo que dejar esto, ¿no? No quiero dejar esto, tampoco esto. No puedo decirles detalladamente, porque no puedo, no le llega la gracia. No hay gracia. Tengo que cortarlo. Dígame, respóndeme. Dígasme. Tengo que cortarlo. Mi hermana tenía sabiduría e inteligencia. No, hermanito, siga pecando, siga. Siga pecando, está bien. No corte. Y esto, ¿no? Tampoco, siga. Y esto, ¿no? Así, las tres cosas son importantes para mí, para mi vida. Sin estos, no hay placer en mi vida. Esto tengo que dejar, las tres cosas. No, siga nomás. No tiene relación, o sea, escuchar el seminario no tiene relación con cortar y dejar, ¿no?, los pecados que usted tiene. Bueno, entonces voy a escucharlo. O sea, era muy espino. Pero después de recibir la salvación, wow, era maravilloso. Automáticamente me alejé del mundo y de los pecados y de los amigos del mundo, de verdad. Me sentí muy gozoso, muy alegre, muy agradecido con el Señor que me salvó. No podía pecar más. Y mi vida era muy vana. Sentía que mi vida era muy vanidad. Por eso pecaba más. Porque siempre sentía soledad y me sentía mal. Y tenía mucha duda. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Por qué el tiempo me pasa rápidamente? ¿Y por qué estoy siendo, ¿no?, viejo? ¿Por qué muero? Después de la muerte, ¿qué habrá? ¿Habrá infierno y cielo? ¿Dios estará? ¿Dios realmente existe? ¿Cómo uno podría encontrarse con Dios? ¿Quién va al infierno y quién va al cielo? Porque hay mucha diferencia entre la vida de rico y la vida de pobre. Tenía muchas dudas sobre la vida. No hay respuesta.
en la vida. Entonces, ¿no? Pecaré mucho, disfrutaré mucho los deleites del mundo. Por eso decidí pecar más. Por eso era muy espino. Pero después de recibir la salvación, entendí que mi alma estaba buscando con todo su corazón a Dios. Y Dios me salvó a través de mi hermana. Y después de recibir la salvación, estaba muy contento, muy agradecido con Dios. Por eso, naturalmente, automáticamente me alejé de las cosas del mundo y de los pecados. Se cortó todos los pecados que tenía. Y me gustaba venir a la iglesia, participar en las reuniones y aprender la palabra de Dios y también trabajar para el Señor. Por eso tenía mucho cambio en mi vida después de ser salvo. Hasta ahora Dios me está dando mucha gracia y estoy viviendo en la gracia del Señor. Por eso, sin la gracia del Señor, no soy nada. Tampoco ustedes. Con la gracia de Dios, ya por la gracia de Dios, hemos recibido la salvación y estamos viviendo en el Señor, haciendo la vida cristiana, recibiendo mucha alegría, mucho gozo y mucha satisfacción, o sea, la verdadera satisfacción. Antes de recibir la salvación, no teníamos la verdadera alegría y la verdadera satisfacción. Y ahora sí, lo tenemos. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Han entendido sobre espinos? Bueno, Mateo 13, 23. 13, 23. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El versículo 8 también. Veamos. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Ya, buena tierra indica buen corazón. Cayó en buena tierra y dio fruto. Dio fruto, o sea, la semilla brotó y creció muy bien y llevó frutos, ¿cierto? Indican a los salvos. ¿Qué significa esto? El que recibe la salvación lleva frutos. ¿Cuál es llevar frutos? Llevar frutos es tener cambio. Después de recibir la salvación, el salvo realmente tiene mucho cambio. Ya no vive como antes, pecando. Es como otra persona. Lleva una nueva vida, de verdad. Por eso, su familia se sorprende viéndole a usted. Oh, ¿qué pasó? No era, ¿no? Antes no era así. ¿No? ¿Por qué ahora tiene mucho cambio? Oh, ya no baila, ¿qué pasó?
siempre bailaba. Ya ¿no toma alcohol? ¿Qué pasó? Siempre tomaba alcohol. Y dijo que sin alcohol no hay vida. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no toma alcohol? ¿No fuma? ¿Por qué no fuma? Ya no tiene ya no participa en fiesta. ¡Wow! Tiene mucho cambio. ¿Qué pasó? Después de recibir la salvación, el salvo realmente tiene mucho cambio. Porque el salvo ama mucho al Señor. Por eso quiere vivir según la voluntad del Señor, obedeciéndole a Él muy bien. Por eso, obedeciendo al Señor, tiene mucho cambio. Se hace buena persona, una buena persona, de verdad. O sea, tener cambio es llevar fruto. Pero si vemos aquí, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué significa esto? Significa esto. Hay algún salvo que tiene mucho cambio y hay otro que poco cambio. Hay alguien que cambia rápidamente y hay otra que despacio. ¿Qué diferencia hay entre ambos? O sea, si usted tenía muchos pecados, sin embargo, recibió la salvación y el perdón de todos sus pecados ante Dios, entonces está muy agradecido con el Señor. Por eso, quiere vivir más para el Señor. Tal persona se sacrifica mucho para el Señor, quiere trabajar mucho para el Señor, hace más esforzadamente la vida cristiana, entregándole toda su vida al Señor. Por eso, tal persona tiene mucho cambio, cambia rápidamente, hace mejor la vida cristiana, porque recibe más gracia del Señor. Tal persona produce a 100, lleva muchos frutos, o sea, tiene mucho cambio. Y también salva a muchas personas. Salvar a las almas también es llevar fruto. Hay dos tipos de llevar frutos. Primero, tener cambio. Segundo, salvar a las almas. A través de usted, muchos podrán recibir la salvación. Aquí dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Usted podrá salvar a 30 personas, a 60 personas o a 100 personas. Su recompensa será muy grande. ¿Cuán grande será si usted predica a 100 personas? Llevar fruto es más agradable al Señor. Lleve a muchos frutos. Salve a muchas almas que están yendo al infierno. Predique sin cesar, abriendo su boca a todos los que usted encuentre. Entonces llevará muchos frutos. Si usted sigue predicando, abriendo sin cesar su boca, Dios le pondrá a muchas almas, de verdad. Pero si usted está callado, Dios no le pondrá a las almas que buscan a Dios.
entonces no llevará fruto, tampoco se encontrará con los puros, con los humildes que buscan a Dios. Dios le pone, si usted sigue predicando con mucho esfuerzo, deseando mucho salvar a las almas, entonces realmente Dios le permitirá salvar a muchas almas y llevar frutos. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay alguien que tiene poco cambio y cambia lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no tenía muchos pecados antes. Era buena persona, aunque no era salvo. Recibió el perdón de pocos pecados. Por eso, la gracia de Dios no está muy grande. Por eso, vive poquito para el Señor. Se sacrifica poco. Hace la vida cristiana poco o a medias. Hasta aquí hay límite. Hasta aquí. Pone límite. Hasta aquí. Yo hasta aquí. No más. Hasta aquí voy a trabajar para el Señor. Hasta aquí voy a participar en la reunión. Hasta aquí me sacrifico. Hasta aquí ofrendo. No más. ¿Por qué? Ama poco al Señor. Porque ha recibido el perdón de pocos pecados. Aún es pequeño en la fe. Pero luego de crecer muy bien, podrá sacrificarse mejor, más que antes. Y podrá vivir mejor para el Señor. Ofrendará mejor. Servirá mejor a los hermanos. Trabajará más para el Señor. Hará mejor la vida cristiana con mucho esfuerzo después de crecer. Pero lo importante es que aunque uno tenga mucho cambio y otro poco, los salvos todos tienen cambio. Es importante. Aquí mire, da fruto. Aquí, este es el que oye, Mateo 13:23 en la parte de la mitad. Este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay alguien que lleva fruto 30 y otro que 60 y otro que 100. ¿De verdad? Hay alguien que lleva mucho fruto y otro que lleva pocos frutos. ¿Cierto? Hay alguien que se sacrifica mucho más para el Señor y otro que se sacrifica menos. Hay alguien que se esfuerza en hacer bien la vida cristiana, hay otro que hace la vida cristiana más o menos. Pero lo importante es que todos tienen cambio, aunque sea mucho y sea poco. Es importante. Y los salvos son preciosos. Y aunque uno no haga muy bien la vida cristiana, no se preocupe. Luego, ¿cómo será usado por Dios? Luego, ¿cómo cambiará? No sabemos. ¿Cuán preciosamente será utilizado? No lo sabemos. No sabemos cuán preciosamente será utilizado. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
¿Te parece que todos llevan frutos y tienen cambio de verdad? Son salvos muy preciosos y luego podrán hacer mejor la vida cristiana, creciendo más y más. No se preocupe. Cada uno tiene mucha posibilidad de ser utilizado por Dios preciosamente. Y Dios tiene mucha expectativa y plan para cada uno. Dios quiere utilizarle preciosamente. De verdad, cada uno de todos ustedes son muy valiosos ante los ojos de Dios. Nunca olviden esto. Lucas capítulo 7. Lucas 7, capítulo 7. Lucas 7, Lucas 7, el versículo 47. Lucas 7, el versículo 47, les leo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí el versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Aquí Simón no era Simón Pedro, sino fariseo Simón. Aquí mire, el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. O sea, Jesús había entrado en la casa de un fariseo. Él era Simón. O sea, Jesús le enseñó una cosa importante. Aquí el versículo 41, un creador tenía dos deudores. Habían dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. El versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Correcto, es verdad. O sea, aquí perdonar la deuda, perdonar a los deudores, indica perdonar nuestros pecados, perdonar a los pecadores. O sea, deudores indican a los pecadores. Uno debía 500 denarios, otro 50. Significa que uno tenía muchos pecados y otro pocos. Pero ambos
ambos han recibido el perdón de Dios. Entonces, entre los dos, ¿quién le amará más a Dios? O sea, el que recibió más gracia y el perdón de muchos pecados. ¿Sí o no? Esto significa. El que hace muy bien la vida cristiana es que antes tenía muchos pecados. Y ahora está muy agradecido con el Señor. Por eso le ama más al Señor. Y quiere vivir más para el Señor. Y hacer mejor la vida cristiana. Porque quiere pagar esta gracia muy grande del Señor. Es normal. Pero hay alguien que antes tenía muchos pecados. Sin embargo, no hace bien la vida cristiana después de recibir la salvación. Entonces, no es bueno. No es bueno. O sea, obviamente, tenemos que pagarle al Señor esta gracia muy grande, porque éramos deudores. O sea, éramos deudores. Ahora también. Porque ya antes éramos pecadores. Por eso éramos deudores, como pecadores. Pero ahora ya somos deudores por la gracia de Dios. Obviamente tenemos que vivir para el Señor, de verdad. Cuando Jesús dio esta parábola a muchas personas, entre mucha gente habían como pedregales, espinos, y también junto al camino, ¿cierto? Ellos no tenían buen corazón. O sea, habían algunos que tenían su propio pensamiento, su propia doctrina. No podían entender la palabra de Jesús. Y también los espinos. Ellos tampoco entendían la palabra de Jesús. ¿Por qué? Dentro de su corazón estaban llenos de espinos. Ellos querían seguir pecando y vivir como querían, como quieran. Ellos no entendían la palabra de Jesús, aunque ellos escucharon la palabra del Señor Jesús directamente. La palabra de Dios directamente del Señor. Junto al camino, los que tienen mal corazón como junto al camino, tampoco entendieron nada. ¿Por qué? Su corazón era muy duro. Solamente los que tenían buen corazón como buena tierra, ellos entendieron la salvación y la palabra del Señor. Ustedes también han recibido la salvación escuchando el seminario, porque tenían buen corazón. Bueno, pero ahora continuamente tiene buen corazón. Si no guarda bien su corazón, entonces fácilmente se enorgullece y su corazón se hace duro. Es verdad. Porque tiene preocupación del mundo. Siempre el diablo le tienta. Entonces podría ser tentado. Entonces, es como espino. ¿No? Y tiene ganas de obtener las cosas del mundo. Y
sigue trabajando con todo su corazón, con todo su esfuerzo para ganar las cosas del mundo y el dinero, sin tener interés en las obras del Señor. Entonces es como espino. Aunque ustedes sean salvos, usted podría tener el corazón como espino, como pedregales, como junto al camino. Y también buena tierra. Depende de usted. Si guarda bien su corazón, continuamente Dios le hará entender y recibirá mucha gracia, aprendiendo muy bien, entendiendo bien la palabra. Pero si no guarda bien su corazón podría ser como espino, como pedregales, como junto al camino. Nuestro corazón siempre se cambia. Al principio tenía muy buen corazón y luego no. Al principio no tenía muy buen corazón, luego sí, tiene muy buen corazón. Siempre se cambia. Depende de ustedes. Ahora, ¿cómo está su corazón? Es muy puro, es muy humilde, como buena tierra. Entonces sería muy bueno. Pero su corazón está duro, tal vez, como junto al camino. La palabra no le llega bien. O tiene muchas preocupaciones del mundo y del dinero. ¿No? Quiere ganar mucho el dinero. Ganar el dinero, trabajar fielmente, es necesario, es bueno, no es malo, pero sin tener ningún interés en las obras del Señor y en hacer bien la vida cristiana, si solamente anda ocupadamente en el mundo para ganar las cosas del mundo y las riquezas, entonces no es bueno, es malo, es pecado ante Dios. De verdad. Ambas cosas son importantes. Trabajar fielmente en el mundo y también trabajar para el Señor en la iglesia. Ambos son importantes. Hay alguien que solamente quiere trabajar mucho en la iglesia sin trabajar en el mundo. Tampoco es bueno. Ambos son importantes. Cuando Jesús le llamó a Pedro, él fielmente estaba trabajando, echando las redes, pescando. ¿Sí o no? Su hermano Andrés también. Juan, Jacobo también. Mateo también era publicano. Él también estaba contando. Estaba trabajando fielmente. En ese momento el Señor le llamó. Sígueme. Dejando todas sus cosas, le siguió al Señor. O sea, los discípulos de Jesús, ellos eran fieles en el mundo, trabajaban fielmente. Jesús lo vio sobre su fidelidad. Por eso los llamó para que ellos sean sus discípulos. Los que trabajan fielmente en el mundo pueden ser buenos trabajadores del Señor en la iglesia también, de verdad. Si usted ama mucho al Señor y le gusta mucho venir a la iglesia, sería bueno, muy bueno, muy bueno. Tiene buen corazón. Pero si no quiere trabajar en el mundo y no busca su trabajo, entonces falta ante el Señor. Ambas cosas son importantes. Trabajar en el mundo y también trabajar para el Señor en la iglesia. Así es la fidelidad ante el Señor. Hechos capítulo 17.
17:11. Ya, 17:11. Les leo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ya, si vemos aquí, las personas de Perea es Europa actualmente. Las personas de Berea tenían muy buen corazón, como la buena tierra. Ellos siempre meditaban en la palabra de Dios. ¿Realmente es así? ¿Es verdad? ¿No? Dudando. Por eso muchos recibieron la salvación. ¿Sí o no? Ojalá que todos tengan un lindo corazón como las personas de Berea. Entonces siempre recibirá mucha gracia y podrá entender muchas cosas de verdad. La iglesia de Tesalónica, los hermanos de la iglesia de Tesalónica también tenían muy buen corazón como buena tierra. Por eso ellos crecieron muy bien y recibían mucha gracia del Señor, aprendiendo la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13, les leo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así vemos aquí, los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran muy puros, tenían muy buen corazón como buena tierra. A pesar de que los hombres predicaban y daban la palabra a ellos siempre recibían las palabras, las prédicas como la palabra de Dios. Por eso ellos podían crecer muy bien y recibir mucha gracia del Señor. Y aquí dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra que ellos habían aprendido actuaba fuertemente dentro del corazón de ellos. Por eso ellos tenían mucho cambio. O sea, después de recibir la salvación, también ellos sin cesar tenían muy buen corazón como buena tierra, de verdad. ¿Quiénes les predicaron? Pablo, Silvanos y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo predicaban juntos en Tesalónica. A través de los tres, la iglesia de Tesalónica se levantó. Y después de levantarse, ellos durante un poco de tiempo, sin cesar, les daban prédicas y palabras
para que ellos puedan crecer y la iglesia funcione. Pero ellos eran muy puros. Siempre recibían la palabra de ellos como la palabra de Dios. Me parece que los hermanos de nuestra iglesia y los de la iglesia de la iglesia de Puerto Viejo son como los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque son puros, humildes. Aunque un hombre les predique, siempre reciben la palabra como la palabra de Dios, así como Dios le da directamente la palabra. ¿Sí o no? Es verdad. Por eso tiene mucho cambio y crece rápidamente. Tesalonicenses 2:13, es muy importante esta palabra, nunca olvide, y si es posible, memorice. 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, porque ellos daban mucha gracia al Señor, a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos nunca recibían la palabra de Dios como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es verdad. Dios siempre les da la palabra oportuna, la gracia necesaria a través del hombre, a través de los hombres, a través de pastores, de verdad. Por eso, si usted recibe la palabra cada vez que aprende como la palabra de Dios, entonces es verdad. Es verdad que Dios les dio directamente. Si recibe no como la palabra de hombre, sino como palabra de Dios, entonces podrá recibir mucha gracia del Señor, crecerá muy bien y hará mejor la vida cristiana con mucha gracia. Por último, Hechos 20:32. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Les leo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Aquí dice, tiene poder para sobreedificaros. Significa que la palabra que tiene gran poder le edifica y le hace levantar. Dios le edifica a través de su palabra. Su fe estará más firme, crecerá muy bien, ¿no? Se edificará muy bien. ¿A través de qué? A través de la palabra. Esto significa. Por eso, ¿con qué corazón escucha la palabra de Dios? Es muy importante. ¿Cómo recibe la palabra cada vez que aprende? Jesús dijo, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís.
Es la conclusión. Cuando Jesús les dio esta parábola a muchas personas, entre mucha gente, entre mucha gente, habían algunos que no tenían buen corazón, como pedregales, junto al camino, y espinos. Y habían otros que tenían muy buen corazón, como la buena tierra. ¿Cierto? Los tres tipos de tierra no son buenos, no son buenas tierras. O sea, los que tienen tal corazón nunca pueden recibir la gracia de Dios ni entender la palabra. Solamente el que tiene buen corazón como buena tierra, como la iglesia de Tesalónica, como las personas de Berea, solamente ellos pueden recibir mucha gracia del Señor y la palabra actúa y opera fuertemente dentro de su corazón. Por eso tiene mucho cambio y hace muy bien la vida cristiana, con mucha alegría, con mucha pasión que el Señor le da. Si usted tiene buen corazón, siempre recibe puramente la palabra de Dios, como la palabra de Dios. Entonces, siempre estará lleno del Espíritu Santo. Tiene mucha fuerza. Por eso, aunque se sacrifique, por eso podrá sacrificarse mucho, aunque trabaje mucho para el Señor, no se cansa, no está cansado, sino que se siente más feliz, más alegre, de verdad. En cuanto más trabaje para el Señor, se alegrará más, estará más contento, de verdad. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, o sea, llenar del Espíritu Santo es llenar de la palabra su corazón. Si no tiene muchas palabras en su corazón, no está lleno del Espíritu Santo, si trabaja poco, entonces ya está cansado. No quiere trabajar más ni mucho. Hasta aquí. Pone el límite. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, en cuanto más trabaje para el Señor, se alegrará más. Por eso desea mucho trabajar para el Señor y quiere participar en todas las obras del Señor, de verdad. ¿Con qué corazón escucha la palabra de Dios? Mirad pues cómo oís. ¿Con qué corazón escucha? ¿Cómo recibe la palabra de Dios? Es muy importante. Depende de esto, su vida cristiana será diferente. Depende de escuchar la palabra de Dios, su vida cristiana será muy diferente. O sea, el Señor quería darnos esta enseñanza a través de la parábola de los cuatro tipos de la tierra. Los cuatro tipos de tierra. ¿Sí me entendieron? Ok, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa. Queremos aprender muy bien tu palabra cada vez más. Enséñanos, así como Jesús les enseñó a sus discípulos la palabra de Dios y les hizo entender. Haznos entender más y más y crecer más con tu palabra y tu gracia. Queremos ser fieles y ser usados preciosamente por Dios. Bendice a todos los hermanos de Santo Domingo y de Puerto Viejo. Queremos glorificarle mucho a través de nuestra vida cristiana. Te damos gracias. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.